Jesucristo, Señor del milagro, te necesitamos. Oración sentida y confiada que nos acompaña en la celebración del milagro de este año. Y queremos rescatar ese hecho histórico. Un pueblo sacudido en sus entrañas rescata la presencia olvidada del Cristo crucificado y descubre la gloria de una nueva calma. Los hechos profundamente humanos nos abren a una experiencia que posibilita la revelación de nuestro Dios. Tenemos una fe que se manifiesta en la historia de la humanidad y en los acontecimientos. Dios revela su presencia, su acompañamiento, su compromiso con nosotros. Este rescate se renueva en el pacto de fidelidad, pertenencia mutua que recrea esta experiencia humana y la transforma en experiencia religiosa. Hoy nos vemos sacudidos. La sabiduría de este mundo que el Papa Francisco acostumbra a llamar como la mundanidad, la frivolidad en la que muchas veces vivimos, la superficialidad con la que superamos acontecimientos, el apóstol San Pablo nos ha llamado hoy a que podamos desenmascararla sin miedo. La sabiduría de este mundo atropella en lugar de dignificar. La sabiduría de este mundo utiliza en lugar de promover. Conduce al vacío en lugar de colmar esa ansia profunda de vida a la que no podemos, no debemos y no queremos renunciar. Cada uno de nosotros experimenta en su realidad más profunda esa tensión que de algún modo lo tienta a conformarse en la mediocridad, y un llamado que lo invita a profundizar su vida, a construirla de una manera diferente. Jesucristo, Señor del milagro, te necesitamos. Y aquel pueblo que rescató del olvido la imagen del Jesús crucificado es el mismo que a lo largo de todo este tiempo ha peregrinado y continúa peregrinando en este rescate de la experiencia siempre novedosa de Jesucristo y de su Evangelio. Volvemos a traer la gloria de este Cristo que teníamos olvidado. Es necesario que rescatemos esa palabra que nuestros mayores vivieron con autenticidad, que sellaron en el pacto de fidelidad año tras año, pero que acostumbraba también las relaciones humanas. Jesús, su palabra. Él ha sido consecuente con la palabra que ha predicado. Si el Evangelio de Juan hoy comienza diciendo que llegada la hora, sabemos que la hora en el Evangelio de Juan es todo aquel momento, todo lo que Jesús vivió y preparó para esa hora. En el Evangelio, en el capítulo 13, dice, llegando la hora de pasar de este mundo al Padre. Pero Jesús vivió para esta hora.
todo lo que hizo, lo que predicó, los gestos que puso, las personas a las que llegó, a quienes les transformó la vida, el consuelo que trajo, la dignificación de aquellos que se sentían postergados. Todo el camino de Jesús es para esta hora. Jesús es consecuente a la palabra que ha predicado y esa palabra lo lleva al momento de la entrega generosa y no se echa atrás. En tiempos donde nuestra palabra muchas veces se ve vaciada de esa autenticidad, de esa fidelidad, de esa consistencia, queremos rescatar a la palabra consecuente de Jesús. Necesitamos rescatar un estilo de vida marcado por la austeridad, la sobriedad. Ese estilo que Jesús nos revela en el rincón de Belén, en los años en que derrama su sudor en el taller artesanal de su padre José. La austeridad con la que viste, con la que enseña, con la que predica, con la que se relaciona con los demás. Vamos al rescate de ese discernimiento orante que en el Evangelio nos revela muchas veces a Jesús en las madrugadas, peleándole en la oración la búsqueda de fidelidad a la misión que Dios le ha confiado. Silencio y disponibilidad. Vamos al rescate de la amistad entregada como ofrenda, culminando en el momento de la última cena de Jesús con sus discípulos y perpetuada en el misterio de la Eucaristía que celebramos nosotros como discípulos y discípulas de Jesús. Necesitamos, Jesucristo, Señor del milagro, volver a la palabra y descubrir este grano de trigo que se siembra cuando sos capaz de guardar el silencio oportuno en tu diálogo familiar, cuando somos capaces de guardar aquellas cosas que no nos edifican cuando andamos ventilando. Necesitamos rescatar una palabra que sea consecuente cuando enseño a mis hijos, cuando me comprometo en mi campo laboral, cuando soy de alguna u otra manera un agente de construcción o de gobierno o de dirección o de liderazgo en nuestra sociedad. Necesitamos rescatar el trabajo como esfuerzo y prolongación de la obra creadora de Dios. La cultura del trabajo que dignifica. Y pedimos al Señor del milagro que necesitamos fuentes de trabajo y lugares en los que cada uno de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de nuestros obreros, de nuestros profesionales, puedan desplegar sus talentos, aquellos que Dios le ha confiado. Necesitamos rescatar un discernimiento sereno para saber hacia dónde nos conducimos como pueblo, como nación, como familia, a la luz de la revelación de Jesús, el hombre pleno. Caminando en la luz, como nos decía en el final del Evangelio hoy. Necesitamos renovar la amistad social en una convivencia que supere la violencia, que no solo está en las calles, aunque también nos duele que se multiplique en las calles. Una violencia que ha ganado lugar en nuestro trato familiar, en nuestras relaciones más cercanas. Con qué facilidad nuestra palabra no es una palabra edificante, una palabra que comprenda, que exprese ese vínculo que nos une.
como pórtico de esta celebración, hemos escuchado al profeta Jeremías. Así habla el Señor. Yo pondré mis ojos sobre ellos para su bien y los haré volver de este país. Les daré un corazón para que me conozcan a mí, que soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La carne del Señor del milagro, reconocemos como reza aquel antiguo himno de la Iglesia, es mi propia carne, dice María, y esta sangre que riega la tierra es mi sangre. Estaba María ante el Señor, toda virginal en el encuentro, con su color de campo abierto, pobre la ropa y en los ojos todo el horizonte del amor. Para entrar Dios en nuestro mundo, heredar una cultura y una sangre, una madre tenía que acogerlo en su vida, su cariño y sus sueños. El sí de María ofreció al Señor el abismo de su pobreza joven y una esperanza todavía sin caminos. Esa esperanza sin caminos es la nuestra, es la que hoy nos pondrá en marcha con el Señor y la Virgen del Milagro, renovando nuestro pacto de fidelidad que nos compromete a rescatar del olvido a ese Cristo que nos señala cómo vivir en plenitud. Jesucristo, Señor del Milagro, te necesitamos.